¡Golazo! ¡Gol! ¡Grítalo, grítalo, 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 grítalo! ¡El gol de mi patria! ¡Junto a la tri! Bienvenidos a Qué Grato, gratísimo. Esta que se encuentra acá, esta número 5, cuenta su historia. Por supuesto, el recorrido para llegar a esto de acá, así, de esta manera, con toda certeza, a nombre y en representación del fútbol ecuatoriano. Y por lo mismo, D-Blue TV está en esa línea y en esta vertiente, en este ángulo, estamos junto a nuestra compañera de gestión, Nadia Manosalva, como en tantas jornadas, como en tantos días. Así que, campeona. Maestro, nuevamente por Listo. acá, estoy dándole la mano, Listo. sumándome a todo lo que se hace acá en D-Blue TV y por supuesto en Junto a la Tri, donde hay muchísimos aspectos que se pueden tratar previo a esta cita mundialista, como ya el público nos ha acompañado. ¿Qué les puedo recordar, maestro? Que se suscriban a D-Blue TV, que es totalmente gratis, como nos gusta, por supuesto. Suscríbase en este momento, comience a interactuar. Nosotros vamos a tener, yo creo que muchísimos temas para tocar y usted puede interactuar y nos va escribiendo qué piensa, qué opina, cómo ve la situación actual de la selección ecuatoriana de fútbol rumbo a este mundial y, por supuesto, los grandes favoritos que ya se van asomando de a poco también en la audiencia. Ahora sí, maestro, ¿con qué quisiera usted empezar? ¿Con quién? ¿Con qué? Por ejemplo, ¿Con la línea llena de optimismo, de actitud, de predisposición, así que jugadores de hace poco tiempo en actividad, en exigencia permanente, integrantes del seleccionado ecuatoriano de fútbol, están guardando para con el equipo nacional. Me refiero a lo que se denomina referentes, realmente, Nadia, ¿no? He escuchado, he visto declaraciones del guardameta Banguera, pasando por el atacante Antonio Valencia, respecto a confiar, estar convencidos plenamente del rendimiento que tienen los de esta generación. ¿Sabe cuánto me encantaría conversar con alguno de ellos, por ejemplo, en un tema aquel que tiene que ver si hay o no hay brecha generacional? De repente, con los muchachones de ahora, hipotéticamente, cómo juegan, ellos con quienes se sentirían y se comprenderían. Por ejemplo, Banguera, si se lo imaginaría, atajando y teniendo delante de él a Hincapié, a Pacho, de repente a Preciado, a todos ellos, a Ordóñez, de repente a Torres, Torres, y que Banguera me diga, sí, yo al arco. ¿Y cómo te lo imaginas, Banguera? Por decir una cosa, ¿no? Antonio Valencia jugando por el lado derecho, correteando en ese sentido y viendo cómo desarrolla todo en la mitad de la cancha Moisés Caicedo y de repente que le coloque la pelota para que vaya allá en diagonal sobre la raya y que Antonio coja, pum, centro contigo, Ener, por aquellos días Felipe, de repente que esté para invocarlo. Esas cosas así, graficadas, planteadas en una especie de puesta en escena, Nadia, yo creo que generan esa energía propositiva. ¿Quién lo creyera, no? Eso que te viene del centro de gravedad de la Tierra, que viene propiciado directamente por el propio ser humano, en este caso con los jugadores, y que no haya en ese sentido resquemores, recelos, dudas y demás, porque a quien le tocó en alguna etapa, por supuesto, ya fue y cumplió como tenía que ser, por llamar y mencionar a dos de hace poco tiempo, realmente con el seleccionado ecuatoriano de fútbol. Maestro, yo le puedo contar una anécdota. ¡Ah, dele! Dele. ¡Qué bueno! Una anécdota. ¿Cuánto me agradan, sabe? Voy poco a poco ahí recordando y haciendo memoria Sí. de las oportunidades que he tenido a veces de poder escuchar y de estar en una conferencia o en una charla donde haya un ex seleccionado de esa gran época de oro también que se vivió, obviamente, en ese mundial, el primer mundial al cual la selección ecuatoriana de La fútbol. interrumpo, qué bueno, enhorabuena. Otro estrechón de mano. Sí. Eso de escuchar. Claro. No solamente oír, No, sino no, escuchar, que es diferente. distinto, por supuesto. Dele, métale caña. Oír, escuchar, yo estaba muy atenta y estaba escuchando, porque quería, yo creo que grabarme ese recuerdo, que para mí fue muy valioso. ¿Qué decía, por ejemplo, el eterno capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, el Bambán Hurtado? Nos comentaba, ¿no? Era una charla con más de 500 personas aproximadamente.
¡Qué buen número! Y claro, un número importante, contando sus experiencias, y una de esas me dejó marcada porque dije, ok, ¿cómo empieza a trabajar el futbolista? ¿Cómo se comienza a creer que es el mejor para que ese rendimiento, lo que la mente te dicta, también se vea reflejado en los resultados y en la cancha? Entonces él contaba y decía, bueno, en esa época el Bolillo Gómez, ¿no? Con toda su experticia y con mucha fluidez de palabra, con mucho poder de convencimiento. Es que vea, Iván, usted sabe esas cosas, ¿no es cierto? Más o menos así. Más o menos así. Es la cuestión así medio paisa. Con el cantadito que tenía, exacto, que lo caracteriza como buen colombiano. Entonces el Bolillo Gómez se acercaba con cada uno de los jugadores y le decía, a ver, Bambam, tú te la tienes que creer. Le decía todas las cualidades que tenía, obviamente, y le decía, ustedes son los mejores del mundial y lo van a demostrar. Fueron trabajando y él contaba de que se comenzaban a creer lo que él decía. Así los resultados no los acompañaran en épocas de eliminatorias. A veces partidos buenos, a veces partidos que no eran tan buenos. Cuando se dio el momento de ese partido final donde la selección da el bacatazo y dice, hey, nos vamos al mundial, entonces decían y se pusieron todos a pensar y en el camerino, ya terminando el partido, decía, wow, lo creímos, nos convencimos y ya nos vamos. Entonces decía, la mente trabajó más allá todavía de todas las habilidades, del talento y del profesionalismo que demostraban los jugadores, con las limitaciones también que teníamos en esa época, porque bueno, ahora vemos muchísimo más desarrollo en cada uno de los jugadores, pero bueno, maestro, me quedo con eso que escuché, una anécdota que dije, ok, la mente trabaja mucho al jugador, lo que la mente te dicta es lo que a veces ocurre en la cancha, y bueno, me quedé con eso. Es el proceso de lo que denomina resiliencia a estas alturas realmente, ¿no? Tratadistas del comportamiento humano en esa dirección, en ese sentido, respecto de lo que los jugadores pueden asumir. Y esa va de la mano, evidentemente, ese patrón de comportamiento, ese patrón de conducta, va con el profesionalismo, que cada día han adquirido más los integrantes del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Entonces, eso facilita la llegada de un entrenador. Acá en el medio, en donde de repente lo de Becasese a veces es tomado con que, pero sí él ya encontró hechas las cosas. Sí, pero las encontró hechas. Qué bueno que estaban hechas, particularmente esa que tiene que ver con las dotes, condiciones, las cualidades y lo de aquí y lo del otro lado también, de parte, los dos hemisferios, qué importante que es eso en esa dirección para con los integrantes del seleccionado ecuatoriano de fútbol. De tal manera que se está en una especie como de planicie en términos de paridad de todo lo que significa el momento en que el equipo ecuatoriano tiene que saltar al terreno de juego para la serie de cotejos que debe de apurar. Y estamos firmemente convencidos, desde la esfera de este servidor, inevitablemente, a ver, oiga, ¿y a usted qué piensa alrededor de la selección? ¿Y usted cree que nos va a ir de esta forma, de la otra o de aquella? Una a quemarropa, como suelo decir, no, pan a quemarropa. ¿Y usted cree que clasificamos? Le digo, sí. Se acabó. ¿Cree que clasificamos? No termina de decirme la última sílaba cuando le digo, sí, exacto, se va a clasificar de parte del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Tanto que, por supuesto, a lo mejor se llega con ese rango, muy probablemente, al tercer cotejo contra la selección alemana, realmente en ese sentido apreciada Nadia. Mire, Seguro que jugará de amarillo, ¿no? El rato que tenga que jugar esa con no Alemania. Porque estoy escuchando permanentemente agencias de viaje, gente que hace tour, gente que de repente está hablando y todo y demás, que hablan mucho del tercer partido. Y porque es tan sencillo, ¿no es cierto? Hay muchísima gente que tiene amistades, allegados, el tío, el primo, el que se fue hace 20 años. Oye, primo, vente para Nueva York. Sí. Nueva York, Nueva Jersey, todo. Oye, sí, al tercer partido, para ir a ver por lo menos el cotejo contra Alemania, claro, de parte de algunos. Vale. Eso también genera, sí, ya ahí estaremos clasificados y todo. Oye, ya nos resquitaremos de la que pasó en el 2006, ¿no? Porque Alemania resulta que no se le pudo ganar en aquella oportunidad, difícil, ¿no es cierto? ¿No? Sí, de la mano de Luis Fernando Suárez, que por estos días también a propósito ha estado acá en el Ecuador realmente nadie, ¿no? De tal manera que el equipo ecuatoriano está con esa sensación que lo está cubriendo alrededor de lo que supone la tarea final que esa dirección debe de generar el director técnico Becasese para esta tarde. Y sabe que el otro día conversando también con Nicolás, estábamos con usted a la espera de lo que iba a suceder con la resolución del caso muy particular que todo el Ecuador está pendiente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el caso de Moisés Caicedo, que todavía no se resuelve y que ya estamos como que a semanas de que arranque la cita mundialista y de que tenemos que tener ya definitivamente cómo poderlo estructurar. ¿Por qué? Uno dice que con tiempo el profesor Sebastián Becasese
TFC ya tenga la lista casi prácticamente terminada. Obviamente todo el mundo quiere que Moisés vaya, y si le dicen que en el primer partido no va a estar, él tiene que buscar también la posibilidad de poner a ese jugador que vaya a necesitar para el primer partido, y si no lo tiene todavía ahí puesto en la fila, pues vamos a ver qué sucede. Ya como que estoy escuchando todo esto realmente nadie. Su voto, señor delegado, a favor. Yo juego a favor de que lo de Moisés Caicedo, junto con otros que andan ahí en el camino en idéntico estatus aproximadamente a estas alturas, simplemente será levantado y que lo tendremos en el equipo ecuatoriano. Correcto. Y eso servirá para tener a la nómina como corresponde. O sea, todos en su lugar, más o menos así, como acostumbro mencionar realmente nadie. Están todos los que son y son todos los que están realmente con el seleccionado ecuatoriano de fútbol. El resto es saltar el terreno de juego y vivir junto a la Tri, como lo hacemos acá, desde la señal de Diblu TV, con toda la colección, mostramos la amarilla, por supuesto aquí está la de tono azul, espectacular también de idéntica manera. Oiga, ¿sí? maestro, ¿sabe lo que Claro hemos que hecho sí. hace tiempo? Ajá, un picadito. ¿Cómo se llama? El picadito. A ver, toma. Un picadito. A ver, picadito. En cualquier momento lo vamos a hacer, sí, Ya. a estas alturas, sí, pierda cuidado. Ya lo vamos Así a hacer que, porque la verdad exacto. es que el picadito sí funciona Sí. como cábala. Así que en Exacto. estos días que nos vamos acercando a los partidos, al menos amistosos. Cada día mucho más, cada día mucho más. más. Muy cercano, muy pegadito, todo y demás. Además porque tratándose de una dama como usted, yo tengo una referencia, tengo un eslogan. ¿Cuál es el eslogan? Fútbol en tacones. Fútbol en tacones. Exacto, fútbol en tacones. Ya. Y lo tengo el eslogan para algo que, desde luego, yo le dije hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Sí. Ya, en cualquier momento. Segurísimo, ya lo verá. Ya lo voy a fútbol, ver, ya lo fútbol voy a en ver, tacones. ya lo voy a ver. Fútbol en tacones es el eslogan. Ya. Exacto, fútbol en tacones. Y desde luego, usted será copartícipe de aquello, ya ahí en el camino, a estas alturas. Maestro, ¿verdad? ¿por qué no le pedimos taco aguja, ¿cuánto es el suyo? ¿10? Este de aquí 12. 12. Sí. Ahí está. Estamos 12. bien. De acuerdo. Fútbol, Ya, en, entonces ahí fútbol está. en tacones, con el Fútbol eslogan. en tacones. Sí, de aquella Cuidado, manera. no vayan a andar Ah. copiando, por favor. Eh. Estas ideas salen, Sí. la creatividad en este momento se explaya. Eh. No quiero que en otro lugar digan, ¡hey! El nombre, y ya lo tienen puesto, ya Sí. lo van adoptando. Hay que patentar, maestro. En estas épocas y en la actualidad, uno tiene que patentar las cosas creativas de la vida. Sí, valedero, Nadia, pero el patrimonio de las ideas. Hemos hablado en este día, ¿no? De este lado, hemisferio, el otro hemisferio. Falta el otro. Hemos hablado en este día, en esa línea, respecto de, con toda la gallada en esta oportunidad, ahí está, fútbol. Fútbol en tacones. Ahí está, fútbol en tacones. No, a ver. Póngalo bien ahí. Fútbol en Fútbol en tacones. Muy bien. bien. Ese es el eslogan. El eslogan. El eslogan. Nada más, sí, Ya. de acuerdo. El patrimonio de las ideas yo creo que es global desde toda la especie humana. O sea, somos semejantes y en esa línea, caramba, solamente es cuestión de ponerse a pensar y de repente desarrollar eso que yo siempre llamo una tormenta de ideas. ¿Mm? Sí. No, nos citamos y todo, así como usted dice, ¿no? Nos ponemos, escuchamos, todo, tormenta de ideas. Viene de esta forma, viene de esta manera, y particularmente en tratándose del amarillo, azul y rojo que tiene que ver con el seleccionado ecuatoriano de fútbol, ¿no? Así que el técnico BKCS es el que este rato es el centro de gravedad alrededor de la materia, ¿no? ¿Cuánto andamos, Nadia? El lunes de la próxima semana, post día de la madre. A propósito, los mejores augurios para la recuperación de su señora Muchas madre. gracias, maestro. Elogio su profesionalismo de que su señora madre está en circunstancias complicadas en su salud y usted está haciendo la programación. Claro, hay que trabajar. Llévele un gran estrechón de manos a su Muchas señora gracias, madre. muchas Y que gracias, aquel día, por supuesto, sea la reafirmación del amor filial y que al día siguiente, día 11, ya estaremos a un mes. A un Nadia. mes, A un mes. nada más a un Lunes mes. 11 Sí, de mayo. sí. A un mes, porque es 11 de junio. Correcto. Estamos claros, así en esa línea, ¿no? Así que en esa opción con el seleccionado ecuatoriano de fútbol y de repente en el camino por estos días que siempre, ¿no? En el Ecuador nuestro realmente nadie, que la versión, que dijeron, que cómo lo dijeron, entra en peligro que Gonzalo Valle no esté en la convocatoria. Yo creo que no. Que de repente por ahí eso de que escribió y que dijo, que lo que había pasado, que con los compañeros y demás, eso queda al margen, absolutamente al margen. ¿Sabe que no es ni el primero ni el último arquero al que de repente le pasa una cuestión de esta No, naturaleza? ya hemos oiga? tenido de Varios diferentes, arqueros, oiga, por sí. supuesto. Es que los arqueros, yo estoy firmemente convencido en todo eso que se dice, que los arqueros son diferentes.
Claro, si hasta visten distinto. Totalmente. Y ellos mismos se mandan a confeccionar la ropa. En otrora, ellos mismos mandaban a diseñar, confeccionar y sabían en dónde estaba. Ahora un poco más, como las marcas crecieron, las marcas se incrementaron, las marcas son globales, Sí, claro. Vienen más o menos en la disposición de que, mire, el guardameta se debe de colocar esto, ¿quiere algún detalle que le coloquemos? A ver, Claro. ahí le agregamos. Pero por lo general va en esa línea de que son diferentes. Pero ¿no? siempre Entonces, en esa posición habitual, claro. que es con el arquero. Desde luego. Entonces, Valle, de repente por ahí, esto que escribió hace pocos días respecto del ambiente, la atmósfera en Liga Deportiva Universitaria, no tiene por qué poner en entredicho el hecho de que él sea hombre del seleccionado Es que ecuatoriano de es fútbol. indistintamente, ¿no? Sí. Lo que sucede a puerta cerrada, como quien dice, en su Sí. club es una cosa. El desempeño que él pueda tener ya con el seleccionado ecuatoriano de fútbol, yo creo que tiene que ser un punto y aparte en cuanto al contexto. Vea, Ahora, yo le apuesto, permítame. ¿qué nos va a decir? Vea, este que dice que apuesta, ¿no? Yo ni de broma. Yo creo que los dos primeros guardametas son Galíndez y Valle. claro. El tercero Ajá. está por verse. No. A ver, dígame Ah, algo. sí. Deme una pista. Una Si pista. usted- si no, usted no la tuviera- tengo, no. Creo que hay una cadena de merecimiento. ¿A quién usted lo perfila como para que sea el tercer arquero en cuanto a lo que usted ha visto en desempeño? Por una cuestión de gusto futbolístico. Claro, por por una supuesto, cuestión de maestro. condiciones de Claro, características. tanta experiencia que Eh, usted tiene en mundiales. No, por favor. No, Ahí, nada más. hay que preguntar igual, ¿no? Alguna cosa hemos hecho, nada más. A ver. No sé, me parecería el guardameta Cabezas. ¿Cabeza? Sí. el ¿Sobre guardam- Napa? Sí, Sí, muy bien. sí. Sí, es que es cuestión también de decidirse y yo creo que el profesor Becasese tiene que tomar una difícil decisión, porque muy bien, tiene a los dos titulares, porque para mí los dos son titulares, Ya. tanto Galíndez como Valle. Yo no Sí. tengo duda de aquello. Si algo llega a suceder con Galíndez, algún tema de molestia, lesión muscular o lo que pueda suceder, esperemos que no sea así, no sea el caso, obviamente para que pueda disfrutar de todos los partidos. Si tienen la opción de tenerlo a Gonzalo Valle, él va a estar muy tranquilo y yo creo que también el hincha ecuatoriano, el equipo como tal, el plantel como tal va a estar muy tranquilo. Ahora, cuando ya llega un tercer arquero y tú dices, a ver, nos puede suceder que le pase algo al primero y que también en el segundo pase algo y tengas que tener a ese tercero y tú dices, bueno, las manos de Ecuador, ¿en quién? Sí. ¿Qué tal le pareció el último partido, los minutitos que tuvo Cabeza? Aceptable. ¿Sí? Sí, aceptable. Dentro del rango que más o menos se puede establecer alrededor de lo que él está en capacidad de rendir, de garantizar inevitablemente en esa línea, ¿no? En esa consideración, bajo ese argumento, permítame inevitablemente que le diga que, por ejemplo, a ver, Valle pasó una prueba en esto de que hoy día, de repente, hemos hablado a cada rato de aquí y de acá, ¿sí? Parietal derecho, parietal izquierdo, todo capacidad de razonamiento, los Claro. hemisferios y demás, de repente nadie. Él rindió una prueba que de repente fue una cosa que se presentó así en el camino. El 0-0, Ecuador contra Brasil en el reducto del Monumental de la ciudad de Guayaquil. Dispénseme, tiempo atrás, probablemente algún otro muchachón se nos asustaba. Claro. Se nos asustaba. Es duro. Y eso que usted dice, que escuchó de repente en la conversación que Iván Hurtado, el Ajá, Capi, como sí, lo el llaman, Capi, ¿no? A ¿no? propósito, merecidamente le dicen el Capi, o sea, le suelen llamar así, el Capi. Iván, que el entrenador le habló y todo, exactamente tiene que haber ocurrido con Gonzalo Valle. En el ¿Verdad? momento, sí. Gonzalo, mira, te toca, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha pasado y demás, vas a salir, vas a saltar, imagínense, ¿no? Hemos hecho vida de cancha, realmente también Nadia, ¿no? Y en algún momento cuando cogen y te dicen, pese a que a uno ya no le decían, uno ya sabía que estaba en la condición de abridor. Me pasó en el baloncesto y evidentemente que me pasó... ¿En qué época, maestro? Cuénteme por ahí, ¿qué año más o menos? ¿En qué año? Aproximadamente, A sí. ver, hace unas 25, 30 años. Etapa colegial, etapa universitaria. Universitaria Sí, también. basquetbol. Basquetbol. Por supuesto, Bien. sí, segurísimo, de aquella forma. Por eso es que tanto quiero esa disciplina deportiva, que no le quede la menor ¿Cómo duda. se llamaba su Y ahí, equipo? Liga Deportiva Estudiantil acá en Guayaquil Wow. y además en el colegio, en San José La Salle, por supuesto en nuestro colegio. Usted es lasallano. Soy lasallano, sí. Muy bien. Exacto, ya. Entonces, ¡pac! Ahí, para evocar. De 2, de 3, en fin, en esa línea, con todos los argumentos, y permítame que le diga, ¿no? Eso de la fortaleza, de la fuerza que en ese sentido pudo haber ocurrido con Gonzalo Valle en aquella oportunidad, Sí. tenía que ver con que ya se sabía seguro, sobrio, convencido, las cámaras se dirigieron hacia él respecto de qué era lo que le tocaba hacer, lo que había pasado con Galíndez, y lo tomó con la más absoluta calma. Ese rendimiento, esa tabla de rendimiento en ese día, a Becasese con toda certeza seguramente le dijo, este sabe.
este sabe, este conoce, este tiene condiciones. No tengo por qué dudar de él. Llegado el momento en el que se trata de que esté como seleccionado ecuatoriano. Y tranquilo, se la tomó tranquilo. Creo que se terminó 0-0. Y otra vez, y que no la metimos, y que Brasil, y que el uno, y que el otro, y que si los zagueros, y que demás. Es que defendiendo también se gana, Nadia Paola. Siempre, se han Claro. ganado indistintamente del torneo, porque puede ser una Copa del Mundo, también puede ser una Champions, puede ser una Premier, se han ganado. Sí, seguro. A punta de defensa y conservando el resultado. Sí. Y ese día Valle cogido demostró así, de la forma más inadvertida. Porque él saltaba, estaba en el camerino, llegó al camerino. Ahí todo. me dio miedo. Cuando se lesionó Galíndez, Ya. yo decía, yo sí tenía ese temor y yo decía, ay Dios mío, ¿y será que nos golean? Porque, o sea, es lo que uno piensa, obviamente, porque no ha visto las capacidades que tiene tal vez el jugador, pero ya y compenetrado, ¿no? Su efecto multiplicador de lo que pensó en ese momento, ¿por cuánto los multiplicó? A ¿por ver, cuántos? yo le Todo el mundo calculo- en el estadio, todo el mundo en el estadio y todo el Eran mundo en millones. su casa. En su casa, cuando dijeron Galíndez, se va. Ajá. Y la gente así, nos mirábamos, ¿no? Me acuerdo que estábamos en un lugar abierto con algunos compañeros de aquí de la radio que estábamos trabajando. Ok. Y decíamos, ay, Galíndez. Y cuando ya vimos que ya no, y que venía Valle, ay, ahí sí ya me quedé. Yo dije, ok. Y en la primera tapada y atajada de él, correcto. Hasta ahí estábamos bien. Entonces tenemos arquero seguro. Sí, seguro, yo creo, en esa línea. No, es que hay factores decisivos que en algún momento los entrenadores cuantifican de parte de los hombres que dirigen. A ver, este cogió y me lo marcó este zaguero cogió y me lo marcó al fulano de tal, al delantero. No se me asustó, tuvo personalidad, fue y actitud, temperamento. Bien, un guardameta, imagínense un guardameta. ¿Y en qué circunstancia? Brasil, la Auriverde, ¡el pentacampeón! Siempre será el pentacampeón. Y siempre será Brasil. Por mucho que los jugadores de esta etapa tengan unos apodos futbolísticos medios extraños, ¿no? Porque por último tienen un paquetá. O sea, ¿qué es eso La canción tienen ya, todos les ponen canción ya. Ya, exacto. Antes era de otra manera, Nadia, ¿no? La que tenía que ver con los jugadores. Por lo general terminaban en Iño. Jairzinho, Ronaldinho, Robinho, por ahí Ricardo Rocha, Ribeliño, ¿sí? Hace poco vi una nota que le han hecho a Ribeliño en una granja que él tiene. Los futbolistas tienen una tendencia a retirarse hacia el campo, hacia el la campo. naturaleza, La lo abierto, naturaleza, sí, es verdad. Lo vi a Roberto Ribeliño, ya. Tremendo puntero izquierdo y volante también de la selección auriverde con la que campeonó. Pero en fin, eso fue lo que ocurrió en esa oportunidad. Por eso me atrevo a mencionar que creo que en la línea correspondiente, guardameta 1 Galíndez, guardameta 2 Valle, guardameta 3 estoy por esperarlo. Ok. Y esperaré sentado, apoltronado, para ver qué es lo que coloca el técnico Becasese. Bueno, y hablando del técnico Ya. Becasese, la gente que nos está escribiendo ahora, Chévere. que está interactuando. Chévere, en el chat, Gallada. sí quisiera que la Ahí Gallada está. nos coloque Fútbol en precisamente tacones. ahora desde Ese. qué parte nos está sintonizando. Si está en Guayaquil, está en la capital de la República, si está en el extranjero, si está en New York, si está en New Jersey, si está en Brooklyn, desde cualquier parte del mundo donde esté conectado con Diblu TV, por favor, escríbanos en este momento, quisiéramos saber. Y hablando de Becasese, Sí. la última información, o sea, Dile. como para ponerlo sobre la mesa y que la Ok. gente igual analice. A ver. El profesor Becasese... Información desclasificada, pública, medio pública. Pública, Ah, es pública, pública. totalmente Ok, pública. a ver. Exclusivas no tenemos, pero les prometo que en los próximos programas sí, porque ya mencionaba usted, maestro, que le gustaría un ex seleccionado aquí. Ya. Y acá uno trata de cumplir también este tipo de expectativas, porque la gente quiere conocer. Entonces vamos a traer invitados especiales En tacones. para que junto a la TRI también podamos disfrutar. Vamos a tener segmento también. ¿Cómo era? ¿Fútbol en tacones? Fútbol en tacones. Fútbol en tacones, así que aquí representado para que ustedes también puedan disfrutar de algo adicional y ponerle mucha más emoción a todo este camino y la travesía que se está dirigiendo hacia el Mundial. Ahora, el profesor Sebastián Becasese estuvo en un partido de Liga Pro, De acuerdo. actualmente en el partido Independiente del Valle con Universidad Católica, que Ya. fue partidazo, ¿no? Sí, sí. Que Goles a montón. Muchos goles. Y yo decía, ok, los 3 primeros goles en el primer tiempo, en los primeros 15 minutos Independiente del Valle, bueno, después se puso muchísimo más interesante el partido y se veía en las gradas como el profesor Sebastián Becasese estaba ahí. De los jugadores que estaban en la cancha, maestro, de Independiente del Valle, de Universidad Católica, ¿usted cree que fue por alguno en particular?
por algún alguno interés en particular. algún interés que tenía de poder ver y obviamente el último desempeño que tengan, porque hay jugadores, la mayoría de nuestra selección ecuatoriana, de los jugadores ya están en el extranjero, pero ojo, que todavía les falta completar la nómina y entran dentro de los locales. A quemarropa, como Claro. solemos decir, Nadia. A ver, los hombres de fútbol suelen decir ellos, los que están en el camerino, los que tienen camerino, los que tienen banca, los que están junto a la raya y todo, que ellos siempre deben estar viendo fútbol, asumiendo y asimilando fútbol. En el camino, cuando llegaron coincidentemente a ver algún cotejo, puede que extrajeron las mejores conclusiones de alguien que apareció en esa hoja de ruta. Es probable. O en su defecto. Por ahí alguien, es que más o menos le voy a hablar así, pues como hablaba, es que ese Bolillo Gómez. Ya. Es que la verdad es que me han dicho que este puntero izquierdo se mueve muy bien y que va y viene y va, pues. Y por eso vine para observarlo en esta oportunidad, ¿cierto? Ya. ¿Cierto? Pues, ¿cierto, Nadia? Sí, ¿un tintico? ¿No También. quiere un tintico, Podría profesor? ser, para Profe, acompañarlo. un tintico para acompañar la información. Ya. Pues con un pan de bono, podría ser. Pan de bono, oiga, hace Sí. tiempo que no he escuchado el pan de bono. ¿Cierto? Tiene razón. Sí, Bueno, sí, ahí está. sí. Muchísimas perfecto. gracias, hombre. ¡Eso! Listo. Ahí nada más. Es que nos sentimos contentos también porque esa gallada del norte también concurra, hombre, ¿no? Chévere. Países hermanos, pegaditos ahí, los unos con los otros, vale destacar, y con la influencia que evidentemente hemos tenido en ese sentido los dos países, ¿no? A partir de Maturana, a partir de Hernán Darío Gómez, por ejemplo, vale destacar. Pero claro, segmentado, Colombia con lo suyo, Ecuador, evidentemente, con lo nuestro, en esa línea realmente nadie. Así Bien, que, maestro. BKCS, mire, tenga la plena certeza que todos los caminos conducirán a él en los próximos días, inevitablemente. Sí, cruce usted no más allá del día 15 con la nómina que tendría que entregar en esa dirección y prepararse para los cotejos que se tienen que efectuar el día 30 y el día 7, en su orden. Arabia Saudí y Guatemala. Y Guatemala. Sí, de esa manera realmente nadie. No, ya es el último ejercicio que le queda a la selección como para poder afinar detalles y yo creo que va a tener que analizar muchísimo porque de eso va a depender, yo creo que el primer partido en donde nosotros, no es la inauguración, pero bueno, de la selección ecuatoriana de fútbol va a poder dar ese primer pisotón en la cancha como para poder avanzar en este sueño, porque sí tenemos un sueño. Yo creo que los ecuatorianos cada vez se van afianzando más con la posibilidad de tener una mejor participación en el Mundial de Fútbol y ya lo veo levantando la copa. Imagínese usted, maestro, levantando la copa y que nuestros chicos también puedan levantar la copa y que todos vayamos ahí a gritar un gol de la selección y que sea un gol de su voz. Una simbología. Imagínense que usted Muchísimas tenga la gracias. oportunidad con Muchas nosotros de ahí, gol de la Tri, pero ahí, de la voz del maestro Walter Ruiz. Gracias Yo creo por su, que línea, estamos por ahí. su línea premonitoria, apreciada Nadia. Chéverísimo. En esa línea para con el Ecuador nuestro, que tanto lo precisa, que precisa salir airoso, con triunfos, triunfos así, a lo grande, de esa categoría. Y como esta que se viene inevitablemente muy asociada a la participación del seleccionado ecuatoriano y de cientos de ecuatorianos, miles que se están preparando para concurrir y acompañar al elenco. Aun cuando, permítame que le diga, ojalá que el panorama en la geopolítica global no se enrarezca. Las informaciones otra vez dan cuenta, inevitablemente, de un panorama bastante difícil, bastante complejo. Ojalá que se atempere, que la cita mundialista, que el deporte vuelva a unirnos y que en esa línea finalmente tengamos la realización de esta gran fiesta con la más absoluta normalidad y que no entremos en las dudas de que alguien vaya a faltar, ¿sí? Que alguien no concurra por todos los juegos de intereses que se puedan estar presentando. Prefiero mencionarlo así, digamos que residualmente y no abundar en lo medular respecto de las noticias que provienen de Oriente Medio que están complicando el cuadro, vale destacar. Como esto es de tanto altibajo, ojalá que en las próximas horas el panorama realmente logre cambiar y que tengamos, ¿no? Porque, caramba, ocupados como vivimos, Nadia, en el tema de cómo está el mundo, amanecemos y, caramba, lo primero, informarnos, a ver cómo estamos, de qué manera y todo, lo primero y todo. Enseguida, por estos días, chuta, caramba, qué inconveniente, qué está pasando, qué está ocurriendo. Enseguida el Mundial. Ya está. Me pasa, ¿sabes? Y enseguida el Mundial. Y si llega a pasar algo, y si llega a ocurrir una cuestión, ¿Qué hacemos? y a lo mejor, sí, ¿qué se hace? No, sería, caramba, casi, no, ni pensarlo, ¿no? Pero bueno, el descalabro, simple y llanamente, ¿no? Pero seamos plenamente optimistas que la especie humana estará en esa línea realmente en una línea de argumentos que conlleven la realización de la gran fiesta y de la gran fiesta que seremos
arriba de 18 y más millones de ecuatorianos dentro y fuera del territorio patrio por la conquista de este trofeo, que tiene toda una simbología. Por supuesto, que no es una cuestión desde lo oneroso o desde lo costoso, una cosa gigantesca. No, no la es. Es la simbología. ¿Ah? El globo terráqueo, sin duda. La simbología, todo lo que deviene alrededor de ella, desde el momento en el que se la empezó a enarbolar, todas las ocasiones en que lograron ganarse el respectivo certamen, y que en Sudamérica, por ejemplo, hay alguien que está en condición de ser el pentacampeón. Me refiero a Brasil. Y que de acá, del Ecuador, hay muchos de nuestros jugadores de toda la vida que están manifestando. ¿Y por qué no Ecuador? Así que en esa línea, Nadia, ya estamos. Optimistas a más ya no poder, estamos, ¿no? maestros, Listo. súper optimistas, y ahora sí, el tiempo se nos agota aquí en este episodio de Junto a la Tri. La gente que se conectó, la gente que se conectó de tiene amarillo, que estar en este momento ya suscrita a de azul, active la campanita de notificaciones. De rojo. El maestro está poniendo Listo. amarillo, azul y rojo. Ahí está, los colores de la Tri, para que usted esté con nosotros aquí en Junto a la Tri. Un episodio más, un gusto, la verdad, maestro, poderlo haber acompañado, poder estar compartiendo con todo este público que está pendiente, y de que se preparen, porque Junto a la Tri tiene muchísimas cosas. Venimos con cosas novedosas, venimos con entrevistas exclusivas para que usted pueda tener información de primera de lo que va a ser este rumbo al Mundial. Sí, sí. Y es de todo el tiempo. No es nada más en los días aquellos en que de repente BKC se arma la lista, resulta que hay que subirse, que dónde están los muchachones, que están, todo el tiempo. Que están en Londres, que de repente se van a encontrar en Madrid, que van a volar para Nueva York. No, todo el tiempo acá, como corresponde la señal de Blue TV. Nadia, hasta la próxima. Un placer, maestro. Hasta la próxima. Ya Listo. lo sabe. Nos vemos. Enarbolando ahí con el seleccionado ecuatoriano de fútbol en esta oportunidad. ¿Ah? Aquí está.